Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización y también a través de las redes sociales del Facebook y del YouTube. Como siempre tenemos aquí en nuestro programa un invitado que nos comparte lo que hace en su vida diaria y que nos transmite pues esa ilusión y aquello que hace. Hoy con nosotros está un artista. A través de las artes también expresamos lo que sentimos, lo que soñamos, lo que vivimos. Y así lo hace Jaime Domínguez. Bienvenido, Jaime. Buenos días, padre. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, padre. Aquí estamos en este lugar, la casa de formación, transmitiendo y bueno, pues compartiendo con una de tantas obras tuyas, que es esta cruz con unos cuantos santos que más tarde explicaremos. Yo quiero que nos cuentes, Jaime, de dónde eres y cómo llegaste a México, porque pues... Bueno, yo nací en Honduras, pero a los 2 años llegué a México porque mi papá trabajaba en la ONU y entonces su residencia era en México y muchos años después de vivir todo el tiempo en México, porque a Honduras prácticamente solo en los veranos volvía, me pude naturalizar mexicano. Me casé con una mexicana y entonces en el año de 1988 yo llegué a México en 1961 y en 1988 me naturalizo mexicano, pero he sido mexicano toda la vida. Prácticamente mis raíces están un poco perdidonas, aunque la familia está allá y está uno en contacto. Yo creo que soy mexicano y además con mucho orgullo de haber escogido una nacionalidad, de una cultura, de un país tan rico que nos ha dado a todos tanto, ¿no? ¿Y cómo vive un hondureño, ya mexicano, la situación actual en Honduras? Pues es difícil, estos temas tan posmodernos de los gobiernos que no quieren acatar las leyes, un candidato que no es legal, que es el que parece ser que acaba de ganar, otro que es un populista perdido, que por cierto era narrador de deportes en una cadena de televisión. Entonces imagínense qué tipo de gobierno está aspirando ese país centroamericano, ¿no? Y unido a todo esto, pues ese desgobierno que hoy tienen los pueblos del vandalismo exacerbado. Hemos estado viendo imágenes terribles, hemos visto como comerciantes, gente decente que quiere vivir como cualquier otro, con un comercio, con un negocio, pues sufre este tipo de vandalismo, se queda sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué espera un país? Pues Honduras es un país pobre, sí, con muchas aspiraciones, pero con mucha pobreza también. ¿Qué puede esperar un país pequeño? Y esto lo podemos multiplicar por un montón de países latinoamericanos con este tipo de gobernantes, ¿no? Uno fuera de la ley, uno que no es legítimo porque se está reeligiendo en un país en el que la reelección no está permitida por la Constitución, y el otro que, como le digo, es un populista perdido que promete, como todos estos, y no va a ninguna parte. Además, auspiciado por el presidente Calleja, que, bueno, tenía un corte como estos gobernantes venezolanos y apoyado por Fidel y todo esto impresionante, y además apoyado por Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ves la Iglesia, cómo está actuando en Honduras? Pues ahí está el cardenal Madariaga, que es muy, muy bueno. A mí me ha tocado tener la experiencia concretamente de los maristas, ¿sí? De los colegios de María Auxiliadora, el San José, etcétera, etcétera, que es gente muy buena. Es gente muy buena, y en Honduras la característica, como en cualquier país latinoamericano ahora, pues también es todo el tema de los hermanos separados, las sectas, los bautistas, etcétera, etcétera. De hecho, aquí hay una anécdota. Yo aprendí a rezar el Padre Nuestro, ya fijándome en lo que decía, por un tío mío que era bautista. Un tío que todos los días se iba al Parque Central en Tegucigalpa, sacaba un violín, se ponía a tocar y ya cuando juntaba un poco de gente empezaba a predicar la palabra. Entonces siempre hubo este pique cuando yo iba en los veranos,
él nos atacaba mucho, ¿no? Porque nosotros éramos católicos, o somos católicos, él era evangelista, y entonces empezaba a tirarle a la Virgen y a la iglesia y tal y cual, pero nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, nos enseñó a persignarnos perfectamente bien, teniendo conciencia de eso. Y yo creo que fue la primera vez que tuve contacto con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? O sea, tenía contacto con los sacramentos, la Eucaristía, pero la palabra como ellos la toman, porque pues, ellos no tienen la Eucaristía, no tienen esa riqueza. Yo creo que fue la primera vez que abrí una Biblia y empecé a leerla, y sin tener ninguna tendencia hacia convertirme en este tipo de cosas, pero desde entonces, pues habré tenido yo 15 años, desde entonces soy asiduo a la palabra de Dios, que es la fuente de mi trabajo prácticamente, y pues ahí tienen una experiencia de mi bagaje hondureño, vamos a decir, ¿no? Ajá. Sigo comiendo tamales, nacatamales todas las Navidades, y ahora mi esposa y mi hija, que son muy mexicanas, por estas fechas están haciendo los tamales hondureños para que tengamos tamales en diciembre. Ajá. Se llaman nacatamales. No se pierden las costumbres. No se pierde la costumbre. Son las mismas costumbres prácticamente, ¿no? Ajá. La comida es muy parecida a la comida chapaneca, a la comida de todo el Istmo, etcétera. Y somos de origen mestizo español, indígena, no hay pierde en eso, ¿verdad? Este trabajo, tu papá en la ONU te hizo ver la internacionalización, ¿no? La globalización, si quieres, en ese tiempo. El cómo pues, hay un mundo global y hay una serie de culturas, idiosincrasias. Todo esto se puede plasmar en un cuadro. Sí y no debe ser, ¿sí? Cuando un artista empieza a hacer o absorber lo que internacionalmente se está haciendo, deja de aportar algo importante que es su localidad, su cultura, lo que el artista está en ese momento respirando en el lugar en donde está. ¿De acuerdo? Esto en arquitectura, por ejemplo, lo vemos mucho a partir de los años 20 con el internacionalismo. Se empieza a hacer lo que se hacía en Francia, lo que se hacía en Alemania. Entonces perdemos todo el carácter, ¿de acuerdo? Entonces no es tan bueno, no es tan bueno. Todo el tema del arte hoy, que es muy cuestionable, ya cada vez salen más artículos de lo que se está haciendo es basura, no hay de otra, los museos están llenando de basura con todas estas instalaciones y todo esto, que ahora todo es arte, ¿no? Para esta gente. Otra manifestación del posmodernismo. En cuanto a que se ha perdido el valor de lo que es bello, de lo que es una manifestación del espíritu, ciertamente, y ahora a cualquier cosa se le da una interpretación, y además se complica con toda una teoría y con toda una serie de argumentos que son propios de los críticos de arte, de los estudiosos, de los académicos del arte, pero cada vez más los artistas nos estamos dando cuenta y cada vez más leemos artículos de que desde Duchamp, cuando expone aquel mingitorio en un museo y dice que eso es arte, o una rueda de bicicleta, etcétera, etcétera, pues nos estamos dando cuenta que no va por ahí la cosa, ¿no? No va por ahí la cosa. Y luego el otro tema que es muy actual, hace 3 semanas, el valor del arte. ¿Cuánto cuesta un cuadro? ¿Cuánto puede valer una obra de arte? Y estamos hablando de este cuadro de nuestro Señor Jesucristo, de Leonardo da Vinci, atribuido a Leonardo da Vinci, que todavía hay un grupo muy grande de críticos importantes que dicen que el cuadro no es de Leonardo, que está atribuido, pero para nada es de Leonardo, y que se venden 400 millones de euros. Curiosamente, ayer en las noticias estaba viendo, dicen, ya salió el comprador del cuadro, ¿no? Y es un príncipe árabe, etcétera, etcétera, que pagó 400 millones de dólares por un cuadro, que además va a estar en el Museo Louvre de Dubái. Y entonces yo le comentaba a mi esposa, le decía, ¿ya viste qué curioso? Los árabes comprando Cristos. Uh-huh. El cuadro más caro que ha habido, que es por mucho, es un Cristo. Uh-huh. Cristo sigue estando presente. Y además con este cuadro, podría haber sido un Rufino Tamayo, podría haber sido un Pollock abstracto, podría haber sido cualquier obra de arte contemporánea,
que hay muchísimas que podían valer pues 100 millones de dólares o 250, no, un Cristo en 400 millones. Entonces ahí vemos la presencia de lo trascendente en el arte, ¿de acuerdo? Una noticia de hoy, la más importante, nuestro Señor Jesucristo Creador, con el orbe en la mano, bendiciendo con la otra, en el top del arte contemporáneo, ¿no? Y encima un país árabe. Encima un país árabe. ¿Cómo un arquitecto se hace artista? Bueno, es artista de por sí, ¿no? Pero vamos a dejar las columnas y todo lo que son los cimientos para hacer arte, arte puro, ¿no? Sí, el arte claro. de siempre. ¿Por qué esta vena artística, pero ya refinada? El arquitecto tiene dos tendencias, o irse hacia la técnica, digamos hacia la ingeniería, o irse hacia el tema de la creatividad, Ajá. el arte, lo artístico. Yo tomé ese camino. Yo al principio cuando me preguntaban, les decía, bueno, yo entré al patio del arte, imagínense un patio, un pórtico, ¿verdad? Ajá. De columnas, de cuatro juegos de columnas, y una de las puertas es la arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre les decía, no, yo entré por la puerta de la arquitectura al patio del arte. ¿Qué aporta un arquitecto? Un arquitecto es organizador. Un arquitecto dirige, es lo que el arquitecto hace. Hace una propuesta de un proyecto, organiza, dirige, lo lleva al final. Y un arquitecto haciendo arte hace exactamente lo mismo. Tiene un proyecto, lo organiza, dirige gremios de otros artistas. Concretamente ustedes van a ver en nuestro estilo, yo estoy hablando se llama neobizantino, así lo bautizó Juan Plazaola en Roma en el año 1989 en un congreso de arte. Pusimos con Fray Gabriel Chávez, que es mi maestro, el benedictino, una exposición en Roma de fotografías, y cuando este jesuita, Juan Plazaola, llegó a ver las fotos, dijo, esto es arte neobizantino. ¿Por qué es neobizantino? Porque lo estamos viendo, es como si fuera un icono bizantino, pero está lleno de ejes, ¿sí? Cambios de color, y es como si fuera un plano, como si hubiéramos dibujado sobre un plano arquitectónico. Y todas nuestras obras tienen ese lenguaje, ¿de acuerdo? Tienen ejes, la ortogonalidad, diametrales, tiene tercias, divididas las telas en tres partes, y en toda esa composición es que nosotros manejamos como neobizantinos todos los elementos que en el cuadro, ¿verdad? O sea, esta cruz no puede estar ni más a la derecha ni más a la izquierda, porque ahí va un eje que va de la tercia a la otra tercia, por ejemplo, ¿no? La mitad, pasan las miradas, en fin, tiene todo un sentido arquitectónico la pintura, ¿de acuerdo? Cuando se hace un encargo de una técnica que yo no trabajo, por ejemplo, el vitral o la escultura, como arquitecto entrego una propuesta, un diseño, y ya solo me encargo de dirigir que la obra llegue al final como yo la pensé, ¿de acuerdo? Un artista normalmente, si no hace escultura, le va a decir, no, yo no soy escultor, o yo no soy vitralista, o yo no soy tallador de madera, ¿no? Entonces el arquitecto siempre va a decirle, sí, yo te voy a entregar un diseño y voy a dirigir al que lo va a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la vena de la arquitectura, además de que nuestra formación como arquitectos nos mete en un campo muy, muy completo. Cuando alguien me encarga una obra para un templo concretamente, yo lo que pregunto es qué arquitectura hay, qué luz tenemos, qué iluminación va a tener la obra, qué proporciones tiene todo el espacio para ver qué proporción debe de tener la obra. O sea, tomo en cuenta todo el contexto, ¿de acuerdo? Entonces es muy bonito como arquitecto poder ver todo el contexto, por ejemplo, en una iglesia, y además sugerir, ¿no? En lugar de esto, pues en lugar de este tipo de iluminación podemos poner un vitral, en lugar de este tipo de acabados podemos poner estos otros que son litúrgicos para que el templo no parezca una casa habitación. En fin, eso es lo que hace el arquitecto, centrar todo lo que es arte en un espacio. Enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Seguimos con un personaje que es artista,
hondureño, pero ya nacionalizado mexicano. Probablemente si ustedes han visitado la basílica, muchos de sus dibujos están por ahí repartidos. Él es Jaime Domínguez. Al fondo está nuestra cruz de la expedición vocacional con los santos representativos de nuestra orden. Jaime nos ha contado un poquito de su historia en Honduras, de las costumbres de Honduras, la actualidad también en este país y cómo un arquitecto se hace artista. Ahí nos quedamos. Cómo pues, el arte, dentro de la arquitectura, que es un arte, pues él entra y sale por la puerta al pórtico del arte, y aquí es donde pues, nos hemos quedado. ¿Por qué el arte religioso? ¿Qué interés tiene Jaime Domínguez por el arte religioso? 1988. Me caso, busco un Cristo para lo que iba a ser nuestra casa, nuestro hogar, pero tiene que ser un Cristo contemporáneo, un Cristo de un arquitecto, no un Cristo colonial, ni mucho menos. Y pues no encontramos nada en el mercado. Me encontré un Cristo de Matías Geritz, muy bonito, Cristo de Auschwitz se llama, carísimo. La verdad preferí venderlo. Lo adquirí y lo revendí para ganar un poco de dinero y nunca más volvimos a encontrar nada. Entonces yo me hice la reflexión, ¿por qué no hay arte contemporáneo, arte religioso contemporáneo en el mercado? ¿Por qué todo tiene que ser estas figuras lo más cercano del siglo XIX, más para atrás todo lo colonial que en México se puede conseguir y en algunos otros países? Coincidió en esa época con que se estaba presentando en el cine la película La última tentación de Martin Scorsese, ya con una serie de tonalidades sacrílegas importantes. Empecé como pintor, ya era yo pintor, ya me estaba dedicando profesionalmente a la pintura, recibía mensualmente mis revistas de arte y empecé a ver cada vez más, por aquellos años, arte sacrílego, una exposición muy concreta de un artista serrano a quien el gobierno de Estados Unidos le retira todos los fondos que habían para promover artistas latinoamericanos, etcétera, etcétera. Cuando presenta un Cristo sacrílego, no vamos a dar detalles, no merece la pena que digamos algo de esto. Y entonces a mí se me prendió el foco rojo como miembro de la iglesia y pensando en por qué no dedicar lo que yo estaba haciendo profesionalmente, que era la pintura, el arte que siempre ha tenido que ver con la propagación de la fe, ¿por qué no dedicar mi trabajo, que era arte contemporáneo, pintura contemporánea, gran colorido, todo esto que refería hace rato, tenía ejes, tenía una serie de composiciones arquitectónicas interesantes? ¿Por qué no hacer yo lo que no había? ¿De acuerdo? Me di cuenta que no había manera de ponerse enfrente de estas corrientes de arte sacrílego que hoy siguen muy fuertes, hasta el día de hoy siguen muy fuertes, hay mucho dinero, muchos intereses en eso. Si uno se ponía de frente y empezaba uno a sacar artículos en revistas y etcétera, etcétera, pues se iba a ver uno aplastado en el instante, ¿verdad? Entonces dije, no, vamos paralelos, vamos haciendo lo que la iglesia ha propuesto siempre y dejar lo otro, pues que Dios se encargue de lo que vaya a pasar con eso, ¿no? Pero nosotros sí estar haciendo la aportación continua. La primera etapa de ese apostolado, el apostolado es arte religioso contemporáneo, nace en septiembre de 1988, perdón. Era crear una presencia de los valores del Evangelio por medio del arte, siendo fieles al Evangelio y a la tradición de la Iglesia Católica. Él era el enunciado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo iba a pintar un pasaje del Evangelio, era tal cual estaba expresado en el Evangelio, y no la interpretación del artista. No de que una última cena, pero es que yo me la imagino así, tal y tal, y empiezo a meter cosas que no están en la Escritura, en la palabra de Dios. Aquí viene la fidelidad a la palabra. De acuerdo que me enseñó aquel tío, siendo protestante, él me decía, es que no hay que cambiar la palabra. La palabra no sé, pues no la vamos a cambiar tampoco en los cuadros y tampoco en las esculturas. Entonces, la idea era que cuando alguien viera una pintura de estas, fuera totalmente catequética. Puede uno estar siguiendo la pintura con el texto del Evangelio al lado, o con el texto de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, como que es algo que a la gente le gustó mucho,
porque cuando preguntaban por el cuadro de Maús o por el cuadro de el que usted quiera, sin dar ninguna explicación artística, mejor damos la explicación del Evangelio. Y es por eso que nos llaman neobizantinos, porque el arte bizantino no se queda en la obra expresada, en la perfección de la obra del ícono, sino que va más allá de lo que hay en esa pintura. ¿Qué pasa con el arte clásico? El arte clásico busca esa perfección de las figuras y de la composición, y entonces nos quedamos arrobados, nos quedamos impresionados con aquella pintura, pero a veces no sabemos ni quién es el personaje o qué pasaje del Evangelio está refiriendo esa pintura, no hay datos, e incluso, y aquí por ejemplo, ¿no?, el Cristo de Velázquez, tan bonito y tan conocido, bueno, pues está mal escrito lo que dice arriba, ¿no?, en la placa del INRI, ¿no? Entonces aquí vemos muchas veces además la no formación de los artistas, que pueden ser clásicos y pueden ser obras de arte del Prado o de la Galería Nacional en Washington, lo que sea, que no tienen que ver mucho con el Evangelio, ¿no? Uno ve los Cristos de Dalí, que a mí me siguen fascinando, pero encuéntrele simbolismo y significado en el Evangelio, no lo tiene. Es una interpretación del artista, ¿de acuerdo? Y es válido porque su planteamiento no es ser fiel, ¿de acuerdo? Pero el mío sí es ser fiel. Entonces tratamos, por ejemplo, Fray Gabriel y yo, el monje benedictino, de ser muy fieles a lo que se ha plasmado en la tradición y lo que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso somos neobizantinos, porque lo hacemos hoy, pero tratamos de alcanzar el misterio que guarda la pintura, ¿de acuerdo? Hemos hablado de pues, una corriente, vamos a decir, modernista, pero muy ofensiva poco respetuosa para la fe de los católicos principalmente. Pero vamos a hablar de personajes como Dalí, como Gaudí, cuyo proceso de beatificación está ahí, ¿no? Se va adelantando poco a poco. Un artista a otro artista, a otros artistas. Jaime Domínguez, por ejemplo, lo acabas de decir, el Cristo de Velázquez y otras obras que tiene Dalí, o Gaudí. ¿Qué opina de estos artistas que realmente pues tienen un don y una creatividad única? Ahí estuvieron y ahí lo han plasmado para siempre. Además de la vida que cada quien ha tenido, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes a la hora de transmitir todo lo que ellos querían, que era su fe, plasmarla con el pincel, con los colores y traerla hoy a este siglo XXI, que sigue siendo actual lo que ellos han hecho? ¿Cómo puedes observar tú como artista, como parte del gremio, vamos a decir, todo esto que hicieron anteriores colegas tuyos y que hoy lo podemos leer con otros ojos quizás que en esa época, pero bueno, se sigue actualizando? Sí, aquí tenemos que ser humildes, padre. Son personajes de la historia, son personajes que han aportado al mundo del arte todo, son pilares. Gaudí, Velázquez, Caravaggio, me encanta Caravaggio, por ejemplo, obviamente Leonardo, Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Yo siento que eso es ya parte de la historia. Yo los tomo los tenemos que tomar como parte de una formación, ¿de acuerdo? Son los ladrillos que construyen nuestra formación como artistas y como arquitectos y como personas que estamos construyendo la cultura. Tenemos que conocerlos, tenemos que ver qué es lo que están aportando y nos damos cuenta que aportaron en su época. Es muy extraño que uno de estos se desfase un poco. Por ejemplo, vamos a hablar de Gaudí, que está muy cercano. Antonio Gaudí, catalán, principios del siglo XX, está empezando a construir la Sagrada Familia. Y hoy es el gran tema en Barcelona, ¿no? Debemos terminar una obra que se suspendió durante los primeros 10 años del siglo XX, porque a Gaudí lo atropelló el tranvía, murió, quedó la obra inconclusa. Y aunque hay dibujos, aunque hay muchos estudios de las esculturas de cada una de las portadas, aunque hay, digamos, que todo lo bocetado, que es lo que se está tomando en cuenta, ¿es válido una obra de principios del siglo XX terminarla 100 años después? Es el gran tema. El dinero que se está invirtiendo es unas cantidades exorbitantes
pero funcionalmente, litúrgicamente, esa catedral, ese templo de la Sagrada Familia, funcionaría litúrgicamente para la Iglesia Católica. Hoy es el gran dilema y el jurado ha dicho que no se debe determinar, que se debe haber dejado como estaba, como una parte de la historia inconclusa, como hay tantas catedrales, como hay tantas iglesias, ¿de acuerdo? Porque si hoy cualquiera de los arquitectos contemporáneos propusiera una catedral como las han propuesto, no tiene nada que ver, me explico, ni litúrgicamente, ni los espacios, ni los vitrales. Además, Gaudí tenía una mano de obra privilegiada. Los maestros picadores de piedra, los vitralistas, los yeseros, incluso todos los modelos que él tenía, era toda una ciudad alrededor del personaje, ¿me explico? ¿Cuánto costaría hoy mantener a todos los gremios que construyen una catedral? O sea, está fuera de época, fuera de todo. Entonces yo digo, eso ya fue. Y no por ello ni destruirlo ni menospreciarlo, no. Vamos a aprender de esa época porque es pues lo que está abajo de nosotros, lo que estamos pisando. Y si no pisamos firme, si no pisamos fuerte, nos caemos. ¿De acuerdo? Pero eso ahí queda, Entonces, ¿no? Dos cosas a raíz de esto, Jaime. Primera, si Jaime está haciendo una gran obra y de repente Dios se lo lleva a otro lado, que la dejen en paz. Ahí queda. Ahí queda. Fue el momento, además, qué bonito, ¿no? El momento en el que Dios lo llamó es como el misterio del rosario del niño perdido en el templo, ajá, ¿no? ¿Ok? Ahí donde lo agarró Dios, él estaba predicando la palabra de Dios. Ahí donde lo llamó, en el momento en el que lo llamó, yo espero que en mi caballete haya un cuadro que se está pintando, ni modo por el cliente, ¿verdad? Pero sí espero eso. Incluso cuando entro a cada nuevo trabajo, en la oración que hace uno como iconógrafo, que no me la sé de memoria, no me la vaya a preguntar, siempre la he leído, uno hace esa reflexión, esa meditación, ¿no? Y si fuera la última, y si en este momento tú me llamaras, que me encuentres dándote gloria. 3 artistas que a ti te han inspirado y que te siguen inspirando. Leonardo da Vinci. Me gusta mucho Piet Mondrian, totalmente abstracto. Me encanta mucho Calder también, que es un escultor, ¿de acuerdo? Esos 3. Se me ocurren así, usted pregunta, yo le digo, ¿no? Tal vez vaya a encontrar libros de otros que también me gustan mucho. Ahí me gusta mucho, por ejemplo, Eduardo Chillida, español, ajá, porque es arquitecto y escultor. Y es que busco mucho la luz en la arquitectura, y esa luz y esa arquitectura, por ser minimalista, abstracta, a veces me habla muy fuerte en las pinturas, de acuerdo en el color, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hemos estado aquí con Jaime Domínguez. Muchísimas gracias por llegar aquí a este lugar, a este estudio, a esta tu casa. Gracias a ustedes por dejarnos ver y compartir en su casa. Y pues nos vamos a seguir viendo a través de ESNE a esta hora por el mismo canal. Hasta el siguiente programa. Hasta la próxima.